Muy bien, es un gozo verles a todos. Yo no pido disculpas cuando digo que pertenezco a la vieja escuela. No pido disculpas. Pertenezco a la vieja escuela, pues mire, creo lo que dice este libro, de pasta a pasta. Lo creo todo, no lo entiendo todo, pero lo creo todo. Y lo acepto todo y procuro doblegarme a todo lo que este precioso libro dice y enseña. Creo en su inspiración, es decir, que fue escrito bajo la dirección del Espíritu Santo de Dios, por hombres de Dios. Creo en su inerrancia, es decir, que no hay error en este libro. Creo en su infalibilidad. Nada de lo que dice cae en el vacío. Creo que no hay contradicción en este libro. Hay cuestiones que tenemos que estudiar y armonizar. Pero Mateo no contradice a Marcos, ni Marcos contradice a Lucas, ni Lucas contradice a Juan, o viceversa. Ni Pedro contradice a Pablo, ni Pablo contradice a Santiago, o viceversa. Ni los profetas de la antigüedad se contradijeron unos a otros, ni los libros de la ley o los libros de la sabiduría. Hay una perfecta armonía en este libro porque es la palabra de Dios inerrante e infalible. Y para siempre está fija, firme, incólume en los cielos. Y esa es la palabra que creemos, que enseñamos y que predicamos, y si no lo hacemos así, tendremos que responder delante del Señor. Y esta palabra debe de interpretarse de manera normal, natural, llana, histórico-gramaticalmente. Todo eso significa una cosa: debe interpretarse literalmente. Literalmente significa que uno toma el valor, el significado de cada palabra de las Escrituras según el autor original quiso expresarlo y darlo. No debemos de añadir, no debemos de quitar, debemos de ser fieles intérpretes de la palabra de Dios. Nuestra interpretación, si es gramatical, histórica, llana, normal, natural, debe ser objetiva. No es por lo que uno siente, no es cómo le afecta a uno por dentro, es lo que es. Yo miro esa silla y es una silla. Lo que es ese mueble no depende de cómo yo me sienta, cuáles sean mis sentimientos, cómo me afecta a mí, es lo que es. Y así es la palabra de Dios.
Hoy día estamos viviendo en una etapa de subjetivismo. Subjetivismo. Se le llama también existencialismo. Cada cual cree como siente y como piensa y como le parece. En la Escritura eso no tiene lugar en las Escrituras. Los hombres que interpretaron la Biblia lo hicieron normal, literal y fielmente. Y eso es aplicable a toda la palabra de Dios. Porque dice 2 Timoteo 3:16, toda la Escritura, pasagrafía, dice el griego, toda la Escritura es inspirada por Dios, soplada por Dios, tiene su origen en Dios. La palabra griega theonustos, Dios soplada, y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, para que el hombre de Dios sea, dicen vuestras Biblias, perfecto, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. De manera que por eso estamos aquí estudiando, porque creemos en la palabra de Dios. Y debo de decir algo respecto a la música, porque el último día mencioné una canción que tal como está escrita no se ajusta a lo que dice la Escritura, pero ese trocito de letra ahí se puede cambiar, porque alguien lo escribió así y no se percató tal vez de que las naciones no se van a unir como hermanas. Los creyentes sí, vamos a ir unidos como hermanos. Incluso aquellos que hoy están desunidos, el día ese van a tener que unirse, porque o se unen o se quedan, o se unen o se quedan. Y con esto de la música, una de las razones, entre otras, por la que me gusta venir aquí es por la música, porque aquí hay gente que toca unos instrumentos ahí que a mí me gustan muchísimo. Pero la música es muy importante en la Iglesia, muy importante. Agradecemos mucho en la cuestión esta de los adelantos electrónicos, pero una de las cosas que no me gusta de estos adelantos electrónicos es que hace que los creyentes ahora no traigan sus himnarios, porque se les va a proyectar los himnos ahí, y entonces nadie trae el himnario. El himnario ha sido el libro más cercano al creyente después de la Biblia. El libro más utilizado por los cristianos después de la Biblia ha sido el himnario. Y es importante que entendamos esta cuestión música, porque mire, hoy día el maligno se mete en las iglesias por la música, muchos no quieren cantar los himnos y no quieren leer la música, y es triste ver, yo tengo que viajar por muchos lugares del mundo y a veces tengo que tolerar lo que se toca y lo que se canta. Tengo que tolerarlo, no tengo otra opción. No voy a armar ahí una revolución en ese momento. Pero mire, hoy día hay un desorden, porque se ha cogido música pagana, música del mundo, y se le ha puesto letra cristiana. ¿Sabéis que en muchas iglesias
En Norteamérica hoy lo que se canta y lo que se escucha es lo que se llama por ahí hard rock. ¿Habéis oído eso a los músicos? El hard rock. Ya ni siquiera es el rock and roll de Elvis Presley, ni de los Beatles. Ya los Beatles ahora, mira, serían enanos comparados con el rock ese de hoy día. Y eso es ese ritmo estridente, ese ritmo ininterpretable, pues no se puede interpretar, es el que se está utilizando en muchos sitios para cantar. Yo agradezco mucho otra vez el hecho de que soy de la escuela antigua, porque todavía puedo coger el himnario y cantar los himnos clásicos escritos por hombres y por mujeres, hombres y mujeres cristianos, que tenían dos cualidades importantes. Sabían música y sabían teología, y unieron esas dos virtudes, la música con la teología. Y se cantaba de manera que nuestro espíritu, nuestro hombre interior, nuestra alma era elevada y era edificada. Hoy no se hace eso. Hoy lo que se procura es elevar las emociones. Mucha emoción, mucho ritmo, mucho movimiento. Y la gente cree que eso es adorar, y eso lejos está de ser la adoración que la Biblia nos manda a rendir a Dios. Bueno, hace años, muchos años, me leí un librito. El autor lo escribió alguien mucho, pero mucho más antiguo que yo. Un tal Gregory. Y Gregory fue profesor de una universidad muy famosa en los Estados Unidos. Era un creyente. Y él escribió este librito pequeño, sí, pero muy útil. Se titula Las 7 leyes de la enseñanza. No voy a preguntarlo porque no creo que haya aquí un ser vivo aquí, aparte del que está hablando, que se lo haya leído. No lo creo. Y si hubiese alguien aquí que se lo haya leído, es alguien rarísimo. ¿Verdad? ¿Alguien se...? ¿Eh? Tú lo leíste. Bueno, tú eres un ser raro. Ya... Yo lo sabía. Creo que Flora estará de acuerdo conmigo, que eres raro. Bueno, este librito se llama así, Las 7 leyes de la enseñanza, porque comienza hablando de lo que es enseñar y comienza hablando de la ley del maestro. Hay una ley que es la ley del maestro. El maestro debe conocer lo que enseña, debe de estar empapado de lo que va a enseñar, ¿no? Saturado. Y luego hay la ley del alumno. La ley del maestro no solo dice que el maestro debe estar saturado de lo que va a enseñar, sino querer enseñar. Y luego la ley del alumno. El alumno debe querer aprender y debe de concentrarse para aprender. La tercera es la ley de la lección. La lección, cómo se estudia, uno va de lo conocido a lo desconocido. La ley del maestro, la ley del alumno, la ley de la lección. Luego, la ley del vocabulario. Si yo uso aquí palabras ajenas a vosotros y no las defino, estaríais aquí mirando los rostros
sin saber de qué se está hablando. La ley del vocabulario. Luego hay la ley de la comunicación. Uno debe saber comunicar lo que uno enseña a veces por medio de audiovisuales, por medio de ilustraciones, por medio de varias cosas. Y luego la sexta ley es la ley del repaso. Lo que uno estudia tiene que repasarlo. Yo recuerdo cuando estudiaba en la escuela bíblica y en el seminario y en la universidad, tomaba notas de lo que mis profesores decían y eran puros garabatos, pero luego llegaba a casa y lo pasaba en limpio, y repasaba esas notas. Esa es la ley del repaso. Y luego el maestro en clase repasaba también lo que se había estudiado el día antes o 2 o 3 días antes. Y luego, finalmente, ¿cuál sería la séptima ley? La ley del examen. Porque si uno no se examina, uno no sabe si sabe. Uno no sabe si de verdad ha aprendido, si no se examina. Bueno, yo quiero en esta noche solo aplicar la sexta ley, que es la ley del repaso. Esta noche deberíamos de hablar, espero que haya tiempo, si no hoy lo haré mañana, sobre las resurrecciones. Pero pensé que sería de mucho valor para vosotros y para mí también darle un repaso a lo que hemos visto hasta ahora. Y vamos a hacerlo, vamos a darle un repaso a esos temas que hemos estado estudiando durante estos días. Hemos estado hablando de escatología. Escatología tiene que ver con los acontecimientos de los postreros tiempos, porque la palabra escato significa últimas cosas, y la palabra logía es el estudio de las últimas cosas. De eso hemos estado hablando y hemos visto algunos temas de este estudio. Comenzamos hace unos días estudiando Israel, el pueblo, la nación de Israel. O sea, no es la iglesia, es la nación de Israel. Se le llama nación de Israel porque el hijo que Dios escogió de los 2 hijos de Isaac, Esaú y Jacob, de esos 2, Dios escogió a Jacob. Y después de aquel encuentro con él, en Peniel, Dios le cambió el nombre para Israel. Y ese es el nombre de la nación, y es el nombre de la tierra que Dios prometió a Abraham. Muy bien, hablamos de los pactos como la base de la escatología. Mire qué importante. La base del estudio de la escatología es los pactos, y comenzamos con el pacto abrahámico. Ese es el padre de todos los pactos: pacto abrahámico, pacto davídico, nuevo pacto. Y luego la iglesia. La iglesia no es Israel. Israel es Israel, la iglesia es la iglesia. Y vimos la iglesia en el plan eterno de Dios, en la profecía, su inauguración y su definición. Entre paréntesis, a ver cómo estáis vosotros. ¿Cómo defines tú la iglesia? ¿Cómo la defines? Bueno, ya ese silencio vuestro ya me dice. Ah, bueno. Sí, cuerpo de Cristo, pero ¿qué quiere decir eso?
Por eso di este pasaje, Efesios 3, 5 y 6. Decir cuerpo de Cristo es una de las maneras de ilustrar. Cuerpo de Cristo, rebaño de Cristo, la vid, el edificio, la esposa, esa es una manera de. Pero eso no es una definición. ¿Cuál es la definición? La definición aparece allí en Efesios 3, 5 y 6. Pablo lo llama misterio, porque era algo no revelado en el Antiguo Testamento. La Iglesia, en el sentido universal de la palabra, es la realidad, el hecho de que sobre la base de la muerte y la resurrección de Cristo, sobre la base del bautismo del Espíritu Santo, todo aquel que cree en Cristo, sea judío o sea gentil, es añadido, es unido vitalmente a Cristo. De manera que la Iglesia en su sentido universal es la unión tanto de judíos como gentiles por el bautismo del Espíritu Santo. Podemos decir en el cuerpo de Cristo o con Cristo, unidos con Cristo, unidos a Cristo, a partir del día de Pentecostés y hasta el día del rapto. Tenemos que aprender a definir, porque cuando definimos algo sabemos si estamos de acuerdo o no. Tú y yo nos ponemos de acuerdo si la definición tuya y la mía coinciden, si no, no vamos a estar de acuerdo. Bueno, esa es la Iglesia en el sentido universal. ¿Y qué es la Iglesia en sentido local? Tampoco se define eso, la gente no le presta atención y por eso hay tanto desorden. En tantas iglesias hay tanto desorden. ¿Qué es la Iglesia? Es un grupo de creyentes, Entonces, ¿una escuela bíblica es la Iglesia? ¿Un grupo de GBU es la Iglesia? No, eso no es la Iglesia. Eso no es la Iglesia. La Iglesia es un grupo de personas que han creído en Cristo, ¿vale? Que han puesto su fe en Cristo y por lo tanto han nacido de nuevo, que se reúnen sistemáticamente para adorar a Dios, para participar de la mesa del Señor, para proclamar la palabra y que se sujetan a una disciplina. Por eso cuando la gente un grupo de creyentes, sí, pero eso no te sujeta a ninguna disciplina. La iglesia local hay que definirla porque eso nos sujeta a una disciplina. Muy bien, hemos hablado de eso y también hemos hablado del pacto abrámico. Vamos a darle un repasito a esto rápidamente. Esos son los pasajes clásicos del pacto abrámico. Génesis 12, Génesis 13, Génesis 15, Génesis 17, Lucas 1, versículos 72 en adelante, Hechos 3, 25, Hechos 7, 8. En todos esos pasajes se menciona el pacto abrahámico. Y luego el pacto mosaico, esos son los pactos bíblicos de los que hablé. El pacto mosaico no reemplaza el pacto abrahámico. Como dice Pablo en Gálatas, el pacto mosaico, el pacto de la ley de Moisés, fue dado paralelamente con el pacto abrahámico, porque en ese pacto Dios manifiesta el pecado de su pueblo y cómo el pueblo puede andar a la luz de lo estipulado por Dios. Éxodo 12 a Deuteronomio 34, todo eso tiene que ver con el pacto abrahámico. Éxodo 19, 8, el pueblo se comprometió. Todo el pueblo respondió ahora y dijo, todo lo que Jehová ha dicho, eso haremos. Ahora, ¿cuál es la gran diferencia entre el pacto abrahámico y el pacto mosaico?
Mire, eso es para contestarlo así, después de haber hablado tanto. El pacto abrahámico es incondicional, el pacto mosaico es condicional. Esas preguntas es para uno tenerlas ahí, en la punta de la lengua y soltarlas, no para pasarse uno 10 minutos pensando a ver lo que es, no. Después de todo lo que se ha dicho, pues es para uno poder contestarlo enseguida. Luego el pacto davídico. El pacto davídico es una rama del pacto abrahámico. Porque en el pacto abrahámico, capítulo 17 de Génesis, Dios le dice a Abraham, reyes saldrán de tus lomos. Y el pasaje fundamental del pacto davídico, segundo de Samuel 7, 12 al 16, y también el Salmo 89. Los preceptos de ese pacto: David tendría un hijo aún no nacido que le sucedería en el trono y establecería su reino. Ese hijo fue Salomón, que edificaría el templo en lugar de David. Dios no le permitió a David hacerlo a causa de, bien sabéis, del hecho de que David había pecado. El trono de su reino sería estable para siempre. Y el trono no le sería quitado a Salomón, aun cuando sus pecados justificasen el castigo. La casa de David, el trono y el reino serían estables para siempre. Esos son los preceptos del pacto davídico. ¿Y qué clase de pacto es el pacto davídico? Incondicional. Dios promete que ese pacto sería cumplido. Y fíjense si es así. A pesar de todos los pecados de los descendientes de Abraham a través de Isaac, de Jacob y de David, cuando llegamos a los evangelios, se habla de ese reino. Y hemos mencionado el pasaje de Lucas. Concebirás y darás a luz un hijo, este será grande, será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre. Ahora también habrá un pacto nuevo. Ese pacto nuevo, he dicho ya, fue inaugurado por el Señor Jesucristo en el aposento alto la noche antes de ir a la cruz. Pero ese pacto está estipulado en Jeremías 31, 27 al 30, y también en Jeremías 20, 8 y 9, y también en Jeremías 31, 33 concretamente, y también en Isaías 59, 20 y 21, y hay varios pasajes más, Romanos 11, 26 y 27, y también, como sabéis, en Hebreos capítulo 8, allí se menciona ese pacto nuevo. Ese pacto nuevo tiene que ver con perdón, tiene que ver con arrepentimiento, con perdón, con regeneración, con bendición, cuando el pueblo mire al Mesías y se convierta a él. Pero nosotros ahora estamos disfrutando de los preceptos de ese pacto, no en lugar de Israel. Israel tendrá su parte y sus bendiciones derivadas de ese pacto. Nosotros disfrutamos de ese pacto porque somos hijos espirituales de Abraham, y por lo tanto el Señor nos ha dado esa bendición. Luego hablamos del día del Señor, hablamos de los tiempos de los gentiles, hablamos de la gran tribulación, hablamos del arrebatamiento de la iglesia, y mencioné esto de pretribulacional para aquellos que no lo captaron. Pretribulacional tiene que ver con el rapto, que el rapto tendrá lugar antes de la tribulación. Eso es lo que nosotros creemos, es lo que yo creo. Creo que es lo que don Manuel cree también. Él no me lo ha dicho, pero creo que es lo que él cree también. Mi tribulacional es aquellos que creen que el rapto tendrá lugar en medio de la tribulación. ¿Por qué dicen eso? Algunos muy buenos creyentes conservadores, porque creen que los 3 primeros años y medio son los años de paz. Que los 3 primeros años y medio serán años de paz, y los 3 segundos años y medio será propiamente hablando la tribulación.
mi interpretación de esos pasajes y la de Pentecost y Walvoord y Ryrie y otros, es que los 7 años son de tribulación, que el período de paz falsa precede a la tribulación, es antes de la tribulación, tiene lugar entre el rapto y cuando comience la tribulación. Y otros creen que la tribulación es, el rapto es después de la tribulación, que la iglesia va a pasar por la tribulación. Principalmente dicen esto por 2 razones. Una es una razón hermenéutica. Alegorizan los pasajes que tienen que ver con el tema. Y uno de los problemas de alegorizar la Biblia es que uno pierde el control. Si hay más de un intérprete, habrá más de una interpretación. La virtud de interpretar la Biblia literalmente, normalmente, llanamente, de manera histórico-gramatical, es que habrá una interpretación. Habrá una interpretación, no habrá más de una. El intérprete tiene control. En la alegoría, el intérprete no tiene control. De manera que una razón es una cuestión hermenéutica. La segunda es relacionada con la primera, que los pasajes que hablan en la Biblia de las tribulaciones humanas que los cristianos vamos a tener. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Estos señores lo aplican a la tribulación final, que no puede ser porque Cristo en Mateo 24, 21, cuando habla de la gran tribulación, dice que será una tribulación sin precedentes. No ha habido una tribulación como esa, ni la habrá después. Y los juicios de la gran tribulación, de la tribulación escatológica, serán juicios sobrenaturales. Será la mano de Dios interviniendo en los asuntos de la humanidad. Y son los juicios descritos en el libro del Apocalipsis. En el libro del Apocalipsis hay 3 series de juicios. Juicio de los sellos, juicio de las trompetas, juicios de las copas. Y esos juicios son consecutivos, no simultáneos. Y esos son los juicios que tienen que ver con la gran tribulación. Muchos de esos juicios preceden la venida de Cristo. Los de los sellos y los de las trompetas. Los juicios de las copas son simultáneos con la venida de Cristo a la tierra. Y luego algunos creen en un arrebatamiento parcial. Por ahí circuló hace muchos años los libros de Watchman Nee. No sé si hay alguien aquí que leyó En la vida cristiana normal, la iglesia normal, siempre usándola. Y Watchman Nee, que vivió en un periodo difícil, cuando los cristianos eran muy perseguidos en la China, él pensaba que solo los buenos creyentes, los que estén en comunión con el Señor en ese momento, serían arrebatados. Eso es una especulación, porque después del rapto, como sabéis, habrá el tribunal de Cristo, donde las obras de los creyentes serán examinadas. Muy bien, hablamos del día del Señor. El día del Señor en su aspecto escatológico. Hay un día del Señor que se define en su aspecto histórico. Y juicios que Dios traía sobre el pueblo de Israel. A veces se le llamaba el día del Señor, pero era siempre con miras como una ilustración de lo que vendría mucho después. La definición en el sentido escatológico es que se refiere a la intervención sobrenatural de Dios en los postreros tiempos. En el Antiguo Testamento se usa la expresión el día de Jehová. Equivale al día de Jehová en el Antiguo Testamento. La primera vez que se usa es en Amós 5:18. Y luego estos pasajes en Joel, en Sofonías, hay algunas referencias también en el libro de Isaías.
y en el Nuevo Testamento es el día del Señor. En el Antiguo Testamento, día de Jehová, porque Jehová equivale a Señor. En el Nuevo Testamento es el día del 1 Tesalonicenses, capítulo 1, aquí debe ser versículo 10, creo que es. Y luego 2 Tesalonicenses 2, del 1 al 3, 2 de Pedro 3:10 y Apocalipsis 1:10, cuando Juan tiene aquella visión, dice Juan que él estaba en el día del Señor, en espíritu. El Señor trasladó a Juan a una situación en la que él vio todo lo concerniente al día del Señor. Los juicios de la tribulación, la venida en gloria de Cristo y el reino del Señor, y más allá todavía, la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. De manera que el día del Señor escatológicamente tiene que ver con los acontecimientos que tendrán lugar. Esto es importante, mire, inmediatamente antes de la venida de Cristo, simultáneamente con la venida de Cristo e inmediatamente después de la venida de Cristo. Inmediatamente antes son las señales de la gran tribulación, esos juicios de la tribulación. Simultáneamente con la venida de Cristo son los juicios de las copas, y lo que va a pasar inmediatamente después de la venida de Cristo es el establecimiento del reino, el milenio, y luego el juicio del gran trono blanco, cuando el Satanás es echado en el lago de fuego, etcétera, y luego la creación de los nuevos cielos y la nueva tierra. Dios va a crear nuevos cielos y una nueva tierra. A veces los cristianos hemos pensado el cielo y nos hemos imaginado el cielo como algo así un poco, pero el cielo será para nosotros la nueva tierra que el Señor va a crear, y en esa nueva tierra afincada, en esa nueva tierra, ahí estará la nueva Jerusalén, la ciudad que el Señor fue a preparar, esa que se describe en Apocalipsis, capítulo 21. Allí se habla del trono y del río que fluye del trono y del árbol de la vida que está a ambos lados del río y de las calles y de los muros y de las puertas y todo eso. Bueno, eso será el cielo para los creyentes. Allí estará el Señor y allí estaremos con Él y allí le veremos cara a cara. Hemos hablado también de los tiempos de los gentiles, los tiempos de los gentiles. Lucas 21-24, el periodo de tiempo que transcurre entre la destrucción de Jerusalén, año 586, y la segunda venida de Cristo en gloria a la tierra. ¿Por qué esa fecha? Porque en el año 586, con la destrucción de Jerusalén, Israel perdió su independencia y hasta el día de hoy no la ha recuperado de manera completa. Sigue dependiendo de naciones fuertes que la protegen y que la ayudan. Y los tiempos de los gentiles culminarán cuando Cristo venga otra vez. La mejor manera de pensar en esto es recordar la estatua de Daniel capítulo 2. La cabeza de oro, el reino babilónico, Nabucodonosor, 586. Luego, Medo-Persia, Greco-Macedónico, el Imperio Romano, y luego los pies de barro y la piedra esa que representa la segunda venida de Cristo, contrario a los que creen los amilenaristas. Los amilenaristas creen que esa piedra que golpea la imagen representa la primera venida de Cristo. Absurdo. Cuando Cristo vino la primera vez, Él no destruyó al Imperio Romano. En un sentido, el Imperio Romano lo destruyó a Él. Y Él no terminó con los reinos de la tierra. Cuando esa piedra golpea esa imagen que representa los reinos del mundo, el imperio gentil del mundo, esa piedra va a moler, a triturar, a pulverizar todos los componentes de esa imagen, el barro, el hierro,
el bronce, la plata, el oro, y el viento se lleva todo eso, y esa piedra se convierte en un gran monte que abarca, que cubre toda la tierra, y eso representa el imperio, el reino terrenal de Cristo en esta tierra. ¿Qué más hemos visto? Hemos hablado también de la gran tribulación, la semana 70 de Daniel. De esto hemos hablado. La gran tribulación equivale a la semana 70 de Daniel. Es resumida por Cristo en Mateo 24, eso lo vimos también. Mateo 24, cómo el Señor resume ahí Daniel 9:27. Pero es descrita esa semana, esa gran tribulación, en detalle en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis. Daniel 9:27 es el enunciado, la declaración, resumida por Cristo en Mateo 24 y luego descrita en detalle en los capítulos 6 al 19 del Apocalipsis. La gran tribulación concierne primordialmente a la nación de Israel que rechaza al Mesías que le fue ofrecido. Jeremías 37. Jeremías 37 es un tremendo versículo. Habla de tiempo de angustia para Jacob. A ver, pregunto, quiero una respuesta rápida, contundente. ¿Por qué la gran tribulación concierne primordialmente a Israel? Porque 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad. ¿Y qué fue lo que puse antes de esto? Que la gran tribulación es ¿cuál semana? Y hasta que no se cumplan las 70 semanas, no habrá bendición para Israel. De manera que, ¿por qué concierne primordialmente a Israel? Bueno, por su rechazo del Mesías, que se le ofreció cuando él vino. Pero ¿qué pasó? Ahí se cumple la semana 69. Falta una semana, la semana número 70. Muy importante recordar eso, hermano. Y también concierne a los gentiles. ¿Por qué? Porque los gentiles han rechazado el mensaje del Evangelio y han decidido seguir al anticristo. Apocalipsis 3:10. Dice el Señor a la iglesia en Filadelfia: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, ¿qué? Yo también te guardaré de... No dice de la hora de la prueba. No dice te guardaré de la prueba, porque los postribulacionistas creen que la iglesia va a ser guardada a través de la prueba. Pero eso no es lo que dice el texto. El texto dice, te guardaré de la hora misma de la prueba, que ha de venir sobre el mundo entero. Y luego, ¿qué sigue? ¿Qué palabrita sigue? La palabrita muy importante. Para. Propósito. ¿Para qué? Para probar a los moradores de la tierra. Y los moradores de la tierra, mire esa palabrita, moradores de la tierra, en el griego es la palabra katoikuntes. Katá es una preposición que se usa ahí como prefijo, que indica algo que va hacia abajo. Y oikuntes es de oikeo, que significa habitar, como uno que habita en su casa. Katoikuntes, los moradores de la tierra, se refiere a personas, mire, cuya mente, corazón, anhelo, deseo, quehacer, interés, todo eso es la tierra. No quieren saber del cielo, ni de Dios, ni de la salvación, ni del perdón, ni de Cristo, ni de la Biblia. No les interesa. Lo único que les interesa es la tierra, para seguir haciendo lo que han estado haciendo hasta hoy. ¿Qué más hemos visto hasta aquí? Bueno, hemos visto lo del rapto de la iglesia, he hablado de esto,
el traslado de la Iglesia, el cuerpo de Cristo, a la casa del Padre, es decir, al cielo. Hay 4 posturas respecto del rapto. De esto hemos hablado ya, de alguna manera. Parcial, creen que solo los buenos cristianos, ya lo hemos visto. Postribulacional, que la Iglesia pasará por la tribulación. Otros creen que la Iglesia será arrebatada en medio de la tribulación, ya lo he explicado, y por supuesto nuestra postura es pretribulacional. Unos creen que la Iglesia no pasará por la tribulación, sino que será arrebatada antes. Esa es la postura que entendemos como correcta. De esto no hemos hablado, de esto vamos a hablar mañana. Pero vamos a ver algo respecto de la resurrección. De esto vamos a hablar mañana. Segunda venida de Cristo y el milenio. Mañana vamos a ver qué es el milenio, el reinado del Mesías en la tierra, los pasajes bíblicos que hablan de esto, y vamos a hablar de las posturas teológicas, el amilenarismo, de esto he mencionado algo. Esta A que está ahí significa sin o no, es decir, que no habrá ningún reinado terrenal de Cristo, que el reino se está cumpliendo ahora en la Iglesia, que la Iglesia reemplaza a Israel, y como he dicho ya, el amilenarismo utiliza el sistema alegórico para interpretar, y por eso cae en ese error. El postmilenarismo cree que habrá un periodo de paz en la tierra, paz universal, después del cual Cristo regresará. Esa paz tiene que ver con el hecho, según ellos, de que habrá una evangelización del mundo por parte de la Iglesia. Y lo que no se dan cuenta es que cada año que pasa nos quedamos atrás. Hoy mismo dicen que la cristiandad, ahí se incluye todos los grupos, es como el 8% de los habitantes de la tierra. Así es que si esos todos fuesen creyentes de verdad, mire todavía el tramo que habría que recorrer. De manera que eso no es una postura correcta. Creo que esta es la postura correcta que vamos a ver. Es la creencia que las profecías, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, deben de interpretarse de manera natural, normal, literal, que Israel y la Iglesia no son la misma cosa, que hay una esperanza futura para Israel y que habrá un reino literal de Cristo en la tierra. De esto vamos a hablar, como he dicho, ya mañana. Ahora quiero que hablemos un poquito de la resurrección. La resurrección, o tal vez mejor, resurrecciones. Resurrecciones. El Antiguo Testamento enseña que los muertos resucitarán. ¿Alguien conoce algún pasaje del Antiguo Testamento que enseñe que habrá resurrección de muertos? Bueno, Daniel 12, lindo pasaje, muy bien. Daniel 12. Daniel 12 habla allí. Ya que se menciona este texto, vamos a buscarlo. Daniel capítulo 12. Verso 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Ahí está el versículo. ¿Qué deducen los amilenaristas de ese versículo? Si alguien ha leído algo de esto.
Muy bien, que habrá una resurrección universal. Yo veo que aquí muchos a lo mejor tienen un comentario que yo escribí que se llama Daniel y el reino mesiánico, pero los que lo tienen creo que no se lo han leído. Cuando vaya a vuestra casa voy a ver cuánto de polvo tiene. El amilenarista entiende, interpreta, deduce de ese versículo que habrá una resurrección universal. ¿Alguien me puede explicar por qué esa interpretación no es correcta? Basado en ese versículo, que no me busque otro, basado en ese versículo. La segunda parte que no será para de confusión. Perfecto, entonces no es una resurrección para todos, ¿no? A ver, ¿cuál es la respuesta a esa pregunta? Esa es la clave. Esa es la clave. ¿Qué dice el texto? Muchos. Si tú estás pensando matemáticamente, yo estudié matemática en la general básica y en el bachiller. Aquel año, cuando estudié, eran 4 años fuertes de bachillerato, que había que estudiar. Matemáticas, había que estudiar álgebra y trigonometría y geometría y todas esas cosas. Muy bien, a ver una cosa. Dice el texto, muchos. ¿Qué es más? ¿Todos o muchos? Todos. Entonces, si tú estás haciendo una operación matemática, tú pones todos, debajo pone menos muchos, ¿y cuál es el resultado? El resto, algunos, el resto, los que quedan, y eso es lo que el versículo está diciendo. Mire qué sencillo es el texto, no es tan complicado. Dice, muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, muchos sustraídos de la totalidad. La totalidad está muerta, enterrada. De esos que están enterrados, muchos son resucitados, pero el resto queda en el sepulcro. ¿Me entendéis? ¿Me seguís? Vamos a leer el resto. Polvo de la tierra. Unos, esos que son resucitados, esos muchos, para vida eterna. Los que se han quedado, que no fueron resucitados, esos para vergüenza y confusión perpetua. Porque esos que no son resucitados, cuando los muchos sean resucitados, serán resucitados ¿cuándo? 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 En el trono blanco, el juicio, el gran juicio del trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. Ahí es cuando resucitan eso. ¿Y para qué resucitan? Para vergüenza y confusión perpetua. Porque así como cuando el rapto tenga lugar, todos los que comparecen delante del tribunal de Cristo, todos son creyentes, los que comparezcan delante del gran trono blanco, todos son inconversos. Muy bien, la resurrección. Tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento enseña que habrá una resurrección. Hemos visto Daniel 12:3, Filipenses 3:20 y 21, Juan 5:28, 29. Tremendo pasaje ese de Juan 5. Mire lo que dice el Señor ahí. San Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Dice el Señor: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán la voz del Hijo de Dios. Y los que hicieren lo bueno, eso equivale a los muchos de Daniel, saldrán a resurrección de vida. Mas los que hicieron lo malo, eso es los que quedan hasta el final, a resurrección de condenación. De manera que ahí está el texto, ahí está el texto. Los versículos, la Biblia habla de 2 clases de resurrecciones.
2 clases. 2 clases. Habrá una primera clase, aunque la Biblia no usa la palabra clase, yo tengo que usarla teológicamente para explicar esta cuestión. Habla de una primera clase y de una segunda clase. Primera clase porque, como acabamos de leer ahí en San Juan 5:28, es resurrección para vida. Esa sería primera clase. Pero la primera clase de resurrección es en etapas. No resucitan todos el mismo día, no resucitan todos a la vez. Esto lo explica Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Habla de, creo que es versículo 24, dice Pablo allí, en su orden, mire lo que dice allí Pablo, en su orden, dice, versículo 23, pero cada uno en su debido orden. Y esa palabra que ahí se traduce orden, tagma, en el griego, orden, es como rango, es la palabra rango, como en el ejército, hay rango. Bueno, esa es la palabra que se utiliza ahí, orden. Y él va a describir luego cómo será ese orden, cómo será ese orden. La primera clase de resurrección, esta es para vida, se realizará en etapas. Resurrección de Cristo. Él es el primero en la resurrección, es lo que dice el texto. Luego, resurrección de la iglesia, los que son de Cristo en su venida. Todo eso es primera resurrección. ¿Por qué es primera resurrección? Porque es para vida, es para el cielo, es para la gloria, es para felicidad eterna. Y luego, la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, eso tendrá lugar al principio del milenio. Antes de que se inaugure el milenio, habrá esta resurrección de santos del Antiguo Testamento. Probablemente a eso es a lo que Daniel 12:2 se refiere. Y luego la resurrección de los mártires de la tribulación. Hay mártires de la primera mitad y de la segunda mitad de la tribulación. La resurrección de esos mártires también será primera resurrección. De manera que esto se refiere a primera clase de resurrección. ¿Por qué? Porque es para vida, para vida. Todo lo que es resurrección para vida es primera clase de resurrección. Luego la segunda clase será para condenación. Apocalipsis 20, del 11 al 15. Ese es un pasaje triste y doloroso. Apocalipsis 20, del 11 al 15, dice allí el apóstol, y vi un gran trono blanco, el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. De pie porque van a recibir la sentencia. Cuando el juez va a dictar sentencia, el reo tiene que ponerse en pie. Y los libros fueron abiertos, los libros, plural. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. ¿Por qué el libro de la vida? Para que los que están ahí vean que sus nombres no están inscritos en ese libro. ¿Y por qué no están inscritos? Porque no creyeron. Murieron sin haber creído. Murieron en sus pecados. Y por lo tanto, ahí están. Otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. De manera que esos libros son los libros de las obras de esos que comparecen allí. Todo eso
tenemos que entenderlo, que Juan está utilizando ese vocabulario para que nosotros podamos entender. Cuando un reo comparece delante de un juez, cuando una persona, voy a quitar la palabra reo, cuando una persona comparece delante de un juez, esa persona es culpable o inocente. El juez, ningún juez hace a alguien culpable o inocente. El juez no hace eso. El juez examina las evidencias, lo que tiene ahí escrito, los datos, las pruebas, lo que está escrito. Y entonces, sobre esa base, el juez declara que esa persona es culpable o que esa persona es inocente. Las cosas que están escritas en los libros según sus obras. Y evidentemente, como he dicho ya, todos estos que comparecen aquí son culpables. Dice, fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él. Gente que ha muerto, que ha ido a parar al mar. La muerte y el Hades entregó los muertos que había en ellos. La muerte y el Hades. El Hades es el sitio donde van los muertos. Y la idea ahí es que habrá una resurrección incluso para aquellos que han muerto sin Dios, sin Cristo. ¿Por qué es esto? Porque cuando Dios creó al hombre, formó su cuerpo del polvo de la tierra y luego Dios sopló en el hombre el nefish, el soplo de la vida. El hombre fue un alma viviente. Dios sopló, la palabra soplo, ruach, espíritu, y el hombre fue un nefish viviente, un ser viviente, un ser viviente. El hombre no es solo espíritu o solo cuerpo. El ser humano es la unión de espíritu con cuerpo, de una parte espiritual y una parte física. Y es por eso que habrá una resurrección, tanto para nosotros los creyentes, como para aquellos que no son creyentes, que también van a resucitar. Dice, entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados, cada uno según sus obras. Importante eso, cada uno. No es juicio colectivo. La gente hoy, la sociedad tiene la culpa, el gobierno tiene la culpa, las naciones no sé qué tienen la culpa. Dios va a juzgar a cada uno. Cada cual es responsable delante de Dios, según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados en el lago de fuego. Esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Yo no he logrado todavía desentrañar bien eso. Pero yo me pregunto si uno de los sufrimientos grandes que habrá en el infierno, en el lago de fuego, cuando dice ahí la muerte segunda, es que después de haber resucitado y de haber sido juzgados, esos que son lanzados en el lago de fuego van allí sin cuerpos. Y uno de los pesares de ellos es el hecho de no tener cuerpo. Eso es una lucubración, una especulación de mi parte. No tengo manera de probarlo. Pero a veces he pensado en eso, porque el ser humano necesita un cuerpo. Necesita un cuerpo. Eso es parte de su ser. Eso es parte de su propia existencia. Y me pregunto yo si ese sufrimiento que se va a experimentar en el lago de fuego por los que estén allí es por el hecho de que sus personalidades están allí, sus espíritus estarán allí, estarán sufriendo por toda la eternidad, pero no tendrán un cuerpo.
Bueno, sí, sobre esto de esta es la muerte segunda. La muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado en el lago de fuego. En 1 Corintios capítulo 15, Pablo habla ampliamente acerca del tema de la resurrección. Y ese es un pasaje tremendamente importante. Pablo basa la resurrección, toda resurrección está basada en la resurrección de Cristo. Porque en tiempos de Pablo, allí en Corinto, había algunos que negaban la resurrección. En el primer siglo hubo muchas herejías. Algunos, Himeneo y Fileto, Himeneo y Alejandro, decían, no este Alejandro, aquel de allá, que la resurrección ya era, que ya había pasado, que no habría más resurrección. Y Pablo condena eso. Pablo condena eso. Eso era en Éfeso, porque Pablo escribe a Timoteo de ese tema. Evidentemente allí había muchas herejías. Y en Corinto también el gnosticismo había comenzado a dar sus primeras señales de existencia. Y Pablo explica allí esto de la resurrección y lo basa en la resurrección de Cristo. Si se predica de que Cristo resucitó de los muertos, versículo 12, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Y evidentemente algunos en la iglesia en Corinto, donde había tantas herejías, y entre paréntesis, donde había tantos brotes carismáticos, la gente quiere hacer mucho de esto, que se fijen que ese carismatismo en su génesis, en su origen, dio pie a muchas herejías. Y luego Pablo explica en el resto del pasaje por qué hay resurrección. Si Cristo no resucitó, estamos muertos, estamos perdidos. Vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación, estamos perdidos y los que han creído también están perdidos. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo es fundamental para nuestra salvación. ¿No lo dice así Romanos 4:25? ¿Qué dice Romanos 4:25? Que Él fue entregado por nuestros pecados, pero resucitado para nuestra justificación. Si Cristo no resucitó de los muertos, señores, estamos perdidos. Es más, esta reunión o reuniones que hemos tenido aquí esta semana han sido tonterías, absurdas. Cuando nos reunimos los domingos, absurdo, tontería, debemos de estar haciendo otra cosa. La verdad fundamental, imprescindible de la fe cristiana, ¿cuál es? ¿Cuál es? 2 palabras: Cristo vive. Eso es. Esa es la verdad fundamental de la fe cristiana. Cristo vive. Ahora, Pablo explica aquí más adelante capítulo 15. Mira el versículo 35. Mira el versículo 35 del capítulo 15 de 1 Corintios. Lo leo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? ¿Y qué respuesta le da Pablo? Mire la primera palabra del versículo siguiente. ¿Qué le dice Pablo? Necio.
Ponte a hacer preguntas tontas. Y Pablo te va a decir muchas veces, necio. Ahí está el versículo, siempre ha estado ahí, hermanos, ahí, de ahí nunca se ha apartado, de ahí no ha salido, desde que tengo una Biblia, ese versículo está ahí. Dice Pablo, necio. Lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Planta un granito de maíz, millo, como le llaman aquí, millo. Planta un grano. ¿Cuándo va a surgir la plantita? Después de que ese granito ha muerto. Tiene que morir ese grano. Y cuando muere, la vida que tiene dentro ese granito surge. Surge. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una es la de los hombres, otra carne es de las bestias, otra de los peces, otra de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales. El cuerpo que nosotros tenemos ahora es un cuerpo terrenal. Este cuerpo que tenemos ahora solo sirve para la tierra. Miren los astronautas cuando van por ahí, tienen que ponerse todo ese... No pueden ir como vamos nosotros, no pueden salir, tienen que ir vestiditos de trajes de astronautas, porque este cuerpo está hecho para esta tierra. Hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y la otra de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra de la gloria de la luna, otra la de las estrellas. Pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, cuerpo psíquico, cuerpo animal, resucitará cuerpo pneumáticos, cuerpo espiritual. Yo no he puesto ese versículo ahí. Ahora tenemos un cuerpo que es para esta tierra, para este mundo. Pablo le llama un cuerpo animal en el sentido de que es el cuerpo que está preparado para este medio. Pero un día tendremos un cuerpo espiritual. Ahora estamos hechos de una sustancia material. Un día Dios nos va a dar un cuerpo que estará hecho de una sustancia espiritual, un cuerpo apto para el cielo, para la eternidad, para estar en su presencia. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue el primer hombre, el Adán del Génesis 1 y 2 y 3, Adán, alma viviente. Dios sopló en sus narices el ruaj de la vida y fue el hombre un ser viviente. Dice ahí un alma viviente. El postrer Adán, que es Cristo, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también los terrenales. Y cual el celestial,
tales también los celestiales. Un día tendremos un cuerpo, como dice Pablo allí en Filipenses 3, 20 y 21, dice, porque nuestra ciudadanía, la palabra que aparece allí, dice el griego polituma, ahí viene la palabra política o viene la palabra comunidad, como la comunidad británica. Nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿De dónde? No de los cielos, sino de polituma. Ese es el sujeto, el antecedente de esa palabra, el antecedente. De esa polituma, de esa comunidad, de donde esperamos, de ahí esperamos al Señor, nuestro Salvador, Jesucristo. Dice Pablo, el cual transformará este cuerpo de nuestra humillación, este cuerpo que ha sido humillado por el pecado, y lo transformará. Habrá una metamorfosis, lo transformará en un cuerpo semejante al cuerpo de la gloria suya. Yo soy de los que piensan, esto lo aprendí de un maestro mío, tremendo profesor, Chester Woodring, anciano de una de nuestras asambleas en Dallas. Tremendo maestro, me enseñó cosas tremendas, cosas que ahora yo reflexiono y digo, qué barbaridad. Él nos decía, cuando estuve leyendo el pasaje hoy en San Juan 20, cuando el Señor apareció a María Magdalena, y dice que el verbo que usa allí es doqueo. A Magdalena le pareció, lo confundió. María Magdalena lo confundió con el hortelano. Y Chester Woodring nos decía, el Señor que vamos a ver no se parece en nada a un hortelano. No habrá manera de confundirlo. Y efectivamente, si uno lee Apocalipsis 1, donde es descrito de cabeza a pies, no hay manera que se pueda confundir con un hortelano. Y su idea era una sugerencia, yo creo que tiene mucha razón, esto no es para que alguien lo tome dogmáticamente, que entre la ascensión a la gloria y su sentarse, por así decir, a la diestra del Padre, el Señor recibió el cuerpo de su gloria, el cuerpo de la gloria suya, que no es exactamente el cuerpo con el cual Él resucitó de los muertos. Es el cuerpo de Él que nosotros vamos a ver, que se describe allí en Apocalipsis capítulo 1. Su cabeza, su cabello, sus ojos, sus lomos, su vientre, sus piernas, sus pies de bronce bruñido. Y ahí no se habla nada de que las marcas de los clavos. Yo sé que eso a veces pesa un poco en nosotros, porque esperamos que cuando lleguemos al cielo vamos a poder identificar al Señor por las marcas de los clavos en sus manos y la herida en su costado. La Biblia no dice eso, dice que verán aquel que traspasaron, pero no verán, no dice que lo identificaremos, pero sí lo identificaremos como está descrito allí en Apocalipsis capítulo 1. Entre paréntesis, si os fijáis, con esto voy a terminar por hoy. Si os fijáis, todas las veces, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, ya con esto lo vamos a ver mañana, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, todos los que han visto al Señor, todos, Moisés, Isaías, todos los que han visto al Señor, Daniel, han caído al suelo como muertos. Han caído al suelo como muertos por el poder y el resplandor y la gloria y la santidad de su presencia. Digo esto
por esta cuestión que yo oigo por ahí de los carismáticos, que el Señor me dijo, que oí la voz, que lo vi no sé dónde, que tuve, y siguen sonrientes, muy campantes, como si nada hubiese ocurrido. Y yo lo que os digo es, leed la Biblia y ved que todo aquel que ha tenido la experiencia de haber visto al Señor, todos, sin excepción, han caído al suelo como muertos. Porque Él es santo, 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 glorioso. Y ese es el Cristo que esperamos. Ese es el Cristo en cuya presencia anhelamos estar. Y vamos a estar. Y lo vamos a ver su rostro. Y vamos a tener su nombre escrito. Amén. No hay preguntas esta noche, ¿verdad que no? Ahí había una escrita, ¿no? Ah, sí, es verdad. Mire que había una aquí. Gracias, don Manuel. En el arrebatamiento. ¿Qué dirán los que se queden aquí abajo? ¿Qué dirán? Yo no sé lo que dirán porque la Biblia no nos dice. Podemos especular. Podemos especular. Si alguien quiere especular conmigo, pues yo lo invito a especular. Dirán, algún extraterrestre se los llevó. Hubo una invasión de Marte o de un planeta de eso por ahí y se los llevó. Pero mire, la gente se va a reír de Janeiro en esos días, ¿eh? La gente no, como que nada, como nada. Eso de que la gente va a estar alborotada y todo eso, nada. La gente va a pensar que hubo secuestros, pero no van a alborotarse como a veces nosotros pensamos que la gente se va a alborotar. Yo no creo que va a haber nada de eso, sencillamente lo van a atribuir a causas naturales y supongo que después lo lamentarán. Me recuerdo, creo que es en el capítulo 12 de San Juan, donde el Señor hace una oración al Padre Celestial y dice que se escuchó una voz del cielo que decía, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. El Señor ora al Padre que glorifique al Hijo. Allí hay un grupo grande, una multitud de personas, pero la mitad de los que estaban allí, que oyeron lo mismo, dijeron, un ángel le ha hablado. La mitad dijo, un ángel le ha hablado. Y la otra mitad dijo, tronó. Un trueno. Fíjese la diferencia entre una cosa y otra. Y tenemos que entender que el que no quiere creer, no quiere creer. Hay personas ahora mismo, y la habrá después, particularmente en el tiempo de la tribulación, que sellan su destino eterno. Hay personas que sellan su destino eterno y dicen, no quiero creer, no me interesa, no quiero saber. Sellan su destino eterno. Por supuesto, el rapto es o será un acontecimiento lo suficientemente importante para que muchos respondan. Pero os voy a leer algo y con esto terminamos. Os voy a leer lo que Pablo escribió a los tesalonicenses, precisamente hablando de ese periodo, de ese tiempo. Segunda a los Tesalonicenses 2.
Dice, versículo 8, entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Mire eso, todo engaño de iniquidad para los que se pierden. Pregunta, ¿por qué se pierden los que se pierden? Mire lo que dice el texto. Por cuanto no recibieron. La palabra recibir ahí es de un verbo griego, lambano, que significa dar la bienvenida. No recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Rechazaron la verdad. Cuando tú rechazas la verdad, ¿qué te queda? La mentira. Si rechazas la luz, ¿qué te queda? Las tinieblas. Si rechazas el perdón, ¿qué te queda? La condenación. No hay otra opción. Y dice el versículo 11, por esto, por haber rechazado el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. La mentira se refiere al mismo Satanás, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Al principio de esta conferencia hablé de los moradores de la tierra, los catoicuntes. Catoicuntes se refiere, lo repito, a personas cuya mente, cuyo corazón, cuya conciencia, cuyos anhelos, deseos, actividades, quehacer atractivo es la tierra, no quieren saber de otra cosa. Y esos han sellado su destino eterno.